Tercer grado Escuela de Pastoral. Lección 29. La revelación de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ha llegado hasta ti la verdad que puede salvar tu alma? Descubre el fascinante viaje de la revelación divina a través de los siglos en este video. No te lo pierdas. Oración para reflexionar, pedir guía y agradecer. Padre Celestial, fuente eterna de toda verdad y sabiduría, me acerco a ti con un corazón humilde y abierto, reconociendo que todo conocimiento y luz provienen de tu amor infinito. Te doy gracias por el don de tu revelación divina, que has confiado a la Iglesia a través de la Sagrada Escritura y la tradición, y que, por la guía del Espíritu Santo, se nos transmite para iluminar nuestras mentes y transformar nuestras vidas. Hoy reflexiono sobre la lección que he estudiado, el misterio de cómo tú, en tu bondad, te has revelado a la humanidad a través de las Escrituras inspiradas, la tradición viva de los apóstoles y el magisterio de la Iglesia. Te pido que abras mi entendimiento para comprender más profundamente cómo estos dones forman un solo depósito sagrado de tu palabra, y cómo la Iglesia, como madre y maestra, interpreta y custodia fielmente esta verdad para mi salvación. Señor, concédeme la sabiduría y la gracia, para no solo aprender estas enseñanzas, sino para aplicarlas en mi vida diaria. Que tu revelación, manifestada plenamente en Jesucristo, no sea solo un conocimiento intelectual, sino una fuerza viva que moldee mi corazón, mis decisiones y mi testimonio en el mundo. Guíame con tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los profetas y evangelistas, para que pueda vivir conforme a tu voluntad, y reflejar tu amor y tu verdad en todo lo que haga. Te agradezco, Padre amoroso, por la oportunidad de crecer espiritualmente a través de este estudio. Es un privilegio inmenso poder conocerte más y acercarme al misterio de tu plan de salvación. Gracias por la Iglesia, que con fidelidad y ternura me guía hacia la plenitud de la vida en ti. Acepta mi gratitud por cada momento de claridad, por cada paso que me permites dar hacia tu corazón. Que esta oración, nacida de un alma deseosa de aprender y amar, sea agradable a tus ojos. Por tu misericordia, permíteme seguir avanzando en el conocimiento de tu verdad y en la entrega de mi vida a tu servicio. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Mediante las Escrituras y los profetas, Dios se describió para nosotros. Sección 2. La transmisión de la fe cristiana. 13. La transmisión de la revelación divina. 1. ¿Dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para adherirnos a ello con nuestra fe convencida y libre? Hay un sagrado depósito, del que la Iglesia toma y nos comunica sus contenidos. Como dice el Concilio Vaticano II, esta sagrada tradición, con la Sagrada Escritura de ambos testamentos, son el espejo en el que la Iglesia peregrina contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el día en que llegue a verlo cara a cara, como Él es. Cf. Primera de Juan 3,2. Dei Verbum, 7. Con estas palabras, la Constitución Conciliar sintetiza el problema de la transmisión de la revelación divina, importante para la fe de todo cristiano. Nuestro credo, que debe preparar al hombre sobre la tierra para ver a Dios cara a cara en la eternidad, depende, en cada etapa de la historia, de la fiel e inviolable transmisión de esta autorrevelación de Dios, que en Jesucristo ha alcanzado su ápice y su plenitud. 2. Cristo mismo mandó a los apóstoles predicar a todo el mundo el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Dei Verbum, 7. Ellos ejecutaron la misión que les fue confiada, ante todo, mediante la predicación oral. Y, al mismo tiempo, algunos de ellos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Dei Verbum, 7. Esto hicieron también algunos del círculo de los apóstoles, como Marcos y Lucas.
Así se formó la transmisión de la revelación divina en la primera generación de los cristianos. Para que este evangelio se conservara siempre vivo e íntegro en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su función en el magisterio, según expresión de San Ireneo, CFADB. G. 3. 3,1. Dei Verbum, 7. 3. Como se ve, según el concilio, en la transmisión de la divina revelación en la Iglesia se sostienen recíprocamente y se completan la tradición y la Sagrada Escritura, con las cuales las nuevas generaciones de los discípulos y de los testigos de Jesucristo alimentan su fe, porque lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Dei Verbum, 8. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón. Cf. Lucas 2,19.51. Y también cuando comprenden internamente los misterios que viven, y cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad. La Iglesia camina a través de los siglos hasta la plenitud de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. Dei Verbum, 8. Pero, en esta tensión hacia la plenitud de la verdad divina, la Iglesia bebe constantemente en el único depósito originario, constituido por la tradición apostólica y la Sagrada Escritura, las cuales manan de la misma fuente divina, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. Dei Verbum, 9. 4. A este propósito, conviene precisar y subrayar, también de acuerdo con el concilio, que la Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Dei Verbum, 9. Esta escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Dei Verbum, 9. La misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados y hace que los comprenda cada vez mejor y los mantenga siempre activos. Dei Verbum, 8. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica. Dei Verbum, 10. Por ello, ambas, la tradición y la Sagrada Escritura, deben estar rodeadas de la misma veneración y del mismo respeto religioso. 5. Aquí nace el problema de la interpretación auténtica de la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición. Esta función ha sido encomendada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, el cual la ejercita en nombre de Jesucristo. Dei Verbum, 10. Este magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Dei Verbum, 10. 6. He aquí, pues, una nueva característica de la fe. Creer de modo cristiano significa también aceptar la verdad revelada por Dios, tal como la enseña la Iglesia. Pero, al mismo tiempo, el Concilio Vaticano II recuerda que la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, prestan su consentimiento universal en las cosas de la fe y costumbres. Con este sentido de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos, Judas 3. Y penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado magisterio, Lumen Gentium, 12.
7. La tradición, la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios forman ese proceso vivificante en el que la divina revelación se transmite a las nuevas generaciones. Así, Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando con la esposa de su Hijo amado. Y así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Cf. Colosenses 3,16, Dei Verbum 8. Creer de modo cristiano significa aceptar ser introducidos y conducidos por el Espíritu a la plenitud de la verdad de modo consciente y voluntario. 14. La inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. 1. Repetimos hoy una vez más las hermosas palabras de la Constitución Conciliar Dei Verbum. Así Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, que es la Iglesia. Y así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Cf. Colosenses 3,16, Dei Verbum 8. Digamos de nuevo qué significa creer. Creer de modo cristiano significa precisamente ser introducidos por el Espíritu Santo en la verdad plena de la divina revelación. Quiere decir ser una comunidad de fieles abiertos a la palabra del Evangelio de Cristo. Una y otra cosa son posibles en cada generación, porque la viva transmisión de la divina revelación, contenida en la tradición y en la Sagrada Escritura, perdura íntegramente en la Iglesia, gracias al servicio especial del Magisterio, en armonía con el sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios. 2. Para completar esta concepción del vínculo entre nuestro credo católico y su fuente, es importante también la doctrina sobre la divina inspiración de la Sagrada Escritura y de su interpretación auténtica. Al presentar esta doctrina, seguimos, como en las catequesis anteriores, ante todo la Constitución Dei Verbum. Dice el Concilio, la Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, cf. Juan 20,31, Segunda de Timoteo 3,16. Segunda de Pedro 1,19-21, 3,15-16, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dei Verbum 11. Dios, como autor invisible y trascendente, se valió de hombres elegidos, que usaban todas sus facultades y talentos. De este modo, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Dei Verbum 11. Con este fin, el Espíritu Santo actuaba en ellos y por medio de ellos. Cf. Dei Verbum 11. 3. Dado este origen, se debe reconocer que los libros de la Sagrada Escritura enseñan sólida, fiel y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Dei Verbum 11. Lo confirman las palabras de San Pablo en la carta a Timoteo: toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Segunda de Timoteo 3,16-17. La Constitución sobre la Divina Revelación, siguiendo a San Juan Crisóstomo, manifiesta admiración por la particular condescendencia, como un inclinarse de la eterna sabiduría. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Dei Verbum 13. 4. De la verdad sobre la divina inspiración de la Sagrada Escritura se derivan lógicamente algunas normas que se refieren a su interpretación. La Constitución Dei Verbum las resume brevemente. 5. El primer principio es que porque Dios habla en la Escritura por medio de los hombres y en lenguaje humano, el intérprete de la Sagrada Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos,
Debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Dei Verbum, 12. 6. Con esta finalidad, y este es el segundo punto, es necesario tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Pues la verdad se presenta y enuncia de modo diverso en textos de diverso género, históricos, proféticos, poéticos, o en otras formas de hablar. Dei Verbum, 12. El sentido de lo que el autor expresa depende precisamente de estos géneros literarios, que se deben tener, pues, en cuenta sobre el fondo de todas las circunstancias de una época precisa y de una determinada cultura. 7y. Por esto, tenemos el tercer principio para una recta interpretación de la Sagrada Escritura. Para comprender exactamente lo que el autor sagrado propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los habituales y originarios modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en tiempo del escritor y también las expresiones que entonces más solían emplearse en la conversación ordinaria. Dei Verbum, 12. 5. Estas indicaciones, bastante detalladas, que se dan para la interpretación de carácter histórico-literario, exigen una relación profunda con las premisas de la doctrina sobre la divina inspiración de la Sagrada Escritura. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Dei Verbum, 12. Por esto, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, y la analogía de la fe. Dei Verbum, 12. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de cada una de las verdades de fe entre sí y con el plan total de la revelación y la plenitud de la divina economía encerrada en él. 6. La misión de los exégetas, es decir, de los investigadores que estudian con métodos idóneos la Sagrada Escritura, es contribuir, según dichos principios, para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Dei Verbum, 12. Puesto que la Iglesia tiene el mandato y el ministerio divino de conservar e interpretar la palabra de Dios, todo lo que se refiere al modo de interpretar la Escritura, queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia. Dei Verbum, 12. Esta norma es importante y decisiva para precisar la relación recíproca entre la exégesis y la teología y el magisterio de la Iglesia. Es una norma que está en una relación muy íntima con lo que hemos dicho anteriormente a propósito de la transmisión de la divina revelación. Hay que poner de relieve una vez más que el magisterio utiliza el trabajo de los teólogos exégetas, y al mismo tiempo, vigila oportunamente sobre los resultados de sus estudios. Efectivamente, el magisterio está llamado a custodiar la verdad plena, contenida en la divina revelación. 7. Creer de modo cristiano significa, pues, adherirse a esta verdad, gozando de la garantía de verdad que por institución de Cristo mismo se le ha dado a la Iglesia. Esto vale para todos los creyentes. Y, por lo tanto, en su justo nivel y en grado adecuado, también para los teólogos y los exégetas. Para todos se revela en este campo la misericordiosa providencia de Dios, que ha querido concedernos no solo el don de su autorrevelación, sino también la garantía de su fiel conservación, interpretación y explicación, confiándola a la Iglesia. Escuela de Pastoral. Tercer grado. Lección 29. Fin.